Buenos días, soy Hugo José Paladini, médico especialista en diagnóstico por imágenes. En el día de hoy vamos a hacer una revisión de un caso del área de abdomen. En el caso de hoy es tumor sólido pseudopapilar de páncreas. El caso lo vimos en el Hospital Iturraspe. Trabajamos en conjunto con el servicio de cirugía, constituido por el doctor Leandro Pierini, Oscar Bersuti y Federico Gudelej. Presentando el caso es una paciente femenina de 21 años de edad, sin antecedentes patológicos, que en una ecografía abdominal por un dolor epigástrico se detectó una lesión sólida, así estaba descrita, en mesogastro. Se sugirió un ATC para caracterizar la lesión. Esta es la tomografía, vemos cortes axiales y abajo coronales y sagitales en fase portal. Lo que identificamos es una lesión que se encuentra a nivel del mesogastrio, insinuándose hacia lo que sería el flanco derecho. Esta lesión, si vamos a una imagen más focalizada, debemos definir a qué órgano pertenece, dónde se origina esta lesión. Acá podemos ver claramente uno de los signos que se puede utilizar para lesiones retroperitoneales, por ejemplo. Vemos la lesión y vemos que ahí está lo que sería remarcado en otro color, la cabeza y el uncinado del páncreas, que vemos que genera este signo, el signo del pico, que sería lo que sería a la izquierda de los esquemitas que estábamos viendo, que entre el tumor y el tumor genera con el órgano vecino un ángulo agudo, un pico sería, por eso es el signo del pico, y define que pertenece a dicho órgano. Si en realidad haría una imagen más bien más convexa, podemos pensar que en realidad el tumor no se está originando de esa lesión y más bien está comprimiendo y desplazando un órgano vecino. Entonces acá, con este signo, podemos sospechar que se trata de una lesión pancreática. A la derecha tenemos una fase sin contraste y una fase con contraste. Y fíjense cómo toda la lesión, originalmente en el sin contraste no teníamos áreas espontáneamente hiperdensas, no veíamos calcio, no veíamos grasa. Y fíjense con el realce, con la administración del contraste, perdón, cómo generaba un área, ¿sí?, de realce, un área que probablemente tenga tejido sólido, ¿sí? Otro dato interesante de la tomografía es que esta lesión que está en cabeza, uncinado del páncreas, no genera dilatación de la vía biliar. Fíjense el hígado que está limpio, no vemos una vía biliar dilatada, ni tampoco genera, fíjense el páncreas, dilatación del Wirsung. Entonces, frente a una lesión de páncreas, nosotros tenemos que plantearnos diferentes, en este escenario, diferentes diferenciales dentro de los cuales se encuentra el tumor pseudopapilar de páncreas, cistoadenoma seroso, el mucinoso, un pseudoquiste o una necrosis encapsulada, un tumor neuroendocrino de tipo quístico, IPMN o un adenocarcinoma, también con algún grado de degeneración quística. Ante la evaluación de lesiones más que nada quísticas de páncreas, lo que tenemos que tener presente nosotros cuando evaluamos a los pacientes es, primero que nada, y a la cabeza, es la edad y el sexo del paciente. Sabemos que los quistes, acorde al sexo, vamos a estar pensando en diferentes entidades. Las mujeres podemos encontrarnos con tumores, como sabemos, el seroso, el mucinoso, que son más raros en el hombre. Incluso el tumor pseudopapilar, que es prácticamente exclusivo de la mujer. También la edad nos apoya mucho los diferentes tipos de diagnósticos. Es más raro encontrarnos, por ejemplo, fíjense ahí la edad promedio para el tumor seroso, encontrarlo en una paciente de la edad como la que estamos evaluando, de 20 años. Generalmente lo encontramos en pacientes más bien añosos, entre los 60 y 70 años. Y bueno, y otra cosa más que hay que tener en cuenta son los antecedentes. Fíjense que planteábamos dentro de ellos lo que era la pancreatitis. A ver si tuvo antecedentes traumáticos o de antecedentes de cólicos. Y bueno, a eso le vamos a sumar, obviamente, el laboratorio y las características de las imágenes. Que del laboratorio quiero agregar que no había nada destacable, ningún tipo de alteración de hemograma, hepatograma, ni siquiera había tampoco, se le pidieron marcadores tumorales, ninguno alterado. Entonces, para completar, se le pidió una resonancia magnética.
Bueno, acá tenemos la resonancia magnética. Fíjense que tenemos un T1, un T2 con supresión grasa en axiales. Después tenemos un T2 en coronal. Y abajo tenemos un T1 supresión sin contraste, con contraste, difusión y ADC. Y fíjense que a diferencia de lo que podíamos ver antes en la tomografía, lo vemos claramente en el T2 como tiene ese nivel líquido-líquido, ¿sí? Que no es que coincide con el área sólida, sino que más bien es probable que el líquido, lo que está por arriba, es el área quística que estábamos viendo ya un poquito en la tomografía. Y lo que está por debajo es probable que esté parte de lo que son esas estructuras sólidas que habíamos visto con el realce en la tomografía y además líquido con otro tipo de material, que puede llegar a ser sangre en el caso de estos tumores o detritos. Ahora fíjense en la fase con contraste como se ve mucho más claro todavía el área de realce, a diferencia de cómo lo veíamos en tomografía. Y fíjense que sin contraste, simplemente utilizando técnicas como la difusión, vemos esa área de restricción, ese tejido sólido con restricción que se ve claramente en la difusión con el correlato en el mapa de ADC. Cortes sagitales de la lesión, sin contraste arterial y portal, y vemos claramente cómo hay ese realce de ese tejido hacia la luz de este quiste. Entonces, dentro de los diferenciales que planteamos, ¿cuáles podrían llegar a ser? Vamos, por ejemplo, con el seroso. El seroso sería raro, ya lo dijimos, por la edad de la paciente. Una paciente de 20 años no sería el lugar frecuente para encontrarlo. Además, es un tumor de tipo, son múltiples quistes generalmente, quistes muy chiquititos. En este caso, vemos que es un quiste más bien único, con algo de tejido sólido. Hay una variante que es el seroso oligoquístico, pero no tendría por qué tener este tejido sólido. Generalmente son quistes únicos o con escasos septos y que tienen bordes lobulados, algo que en este paciente claramente no coincide con el diagnóstico. Por otro lado, podríamos plantear el mucinoso, pero ¿qué pasa? Generalmente son quistes únicos, no suelen tener tejido sólido como tienen en este caso. La paciente también es bastante joven para que tenga la presentación de un mucinoso. De ser realmente un mucinoso y al tener tejido sólido, tendríamos que pensar que ese mucinoso malignizó, ¿sí? Si lo mantendríamos dentro de lo que son los diferenciales en este caso, tenemos que pensar que ha malignizado. Ahora el otro diferencial entre lo que es pseudoquiste, necrosis, no tenemos antecedentes de la paciente que haya tenido pancreatitis, no tiene antecedentes de traumatismo, no tiene antecedentes de haber tenido litos, ni tampoco tenemos alteración del laboratorio. La verdad que sería raro. También llama mucho la atención ese tejido que realza, ese tejido que restringe dentro de la lesión quística, por eso sería poco probable que se trate de lo mismo. Tumor neuroendocrino quístico podría ser un diferencial, es raro también para esta paciente por la edad, generalmente lo vemos después de los 30 años. El tumor neuroendocrino quístico es una variante, sería que la vemos poco frecuente, generalmente es el 10% aproximadamente de los tumores neuroendocrinos, y generalmente son tumores que por su tamaño, como crecen mucho, crecen sólido, hacen degeneración o necrosis central y quedan como una lesión sólido-quística, se podría decir. La pared es bien gruesa, es más bien todo lo que sería la periferia la que realza. En este caso teníamos más un área asimétrica que realzaba, me parecía algo que haya necrosado. Pero bueno, creo que la edad también era una de las cosas que más nos estaba sumando. Para IPMN no veíamos comunicación con el ductus pancreático, no veíamos dilatación del ductus pancreático principal. Y para el adenocarcinoma es muy raro que se presente como quístico, es un porcentaje muy chiquitito, pero si recuerdan bien, también sería raro para la edad de la paciente. Pero si recuerdan también, además de no tener marcadores tumorales, no tenía dilatación ni de la vía biliar ni del Wirsung. Así que bueno, se plantea en comité, dentro de los diagnósticos más probables estaba el tumor pseudopapilar, tumor sólido pseudopapilar de páncreas a la cabeza.
De todas formas, tener ese tejido que realzaba hablaba de una necesidad de operarlo, ¿sí? La conducta que se decide es realizar una resección. Dentro de las opciones de las resecciones que teníamos estaba realizar una pancreatectomía, ¿sí? Una duodenopancreatectomía, ¿sí? Que lo que se realiza es una resección de lo que sería la cabeza del páncreas. Y una opción que existe dentro de los procedimientos quirúrgicos es realizar una enucleación. Una enucleación lo que se realiza es resecar solamente el tumor, tratando de respetar la mayor cantidad de parénquima pancreático. Este tipo de resección requiere que generalmente se hacen en pacientes que tienen tumores chicos. Recuerdo que este era de aproximadamente 7 centímetros, era bastante grande, pero bueno, se planteó como una idea. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando se le puede llegar a sugerir este tipo de cirugías al cirujano es que no esté contactando estructuras vasculares importantes y que no esté contactando Wirsum o ramas de el ductus pancreático. Que bueno, vemos la paciente, el páncreas, la lesión. Si se realizaría la EPC sería a esta altura más o menos del corte, ¿sí? Pasando por lo que sería el cuello del páncreas. Y si se hiciera la enucleación, lo que tendrían que resecar es siguiendo el margen del tumor y apenas mordiendo lo que sería la glándula pancreática. Lo que tiene de ventaja la enucleación versus la DPC es que tiene menos morbimortalidad, tiene una baja mortalidad, tiene baja incidencia de lo que son las fístulas postoperatorias, se la tiene menos tiempo en cirugía, menos sangrado. Y a largo plazo lo que tenemos que tener en cuenta es que va a quedarle vamos a preservar mayor cantidad de la glándula pancreática, por lo tanto preservamos más de lo que sería la función endocrina y exocrina de ese paciente. Esta es la cirugía. Esta es la cabeza, ¿pasamos la pinza? Esta es la cabeza del páncreas, ¿no? Duodenopáncreas, cabeza del páncreas, acá viene la viabilidad del Wilson, hipotéticamente. El cuerpo del páncreas está acá, y acá estamos separando el tumor que se pegaba a las estructuras del eje esplenomeseraico. Bueno, se completó la resección sin problema. Vemos el correlato, ahí tenemos la macroscopía y la microscopía que confirma el diagnóstico, donde se ve los tallos fibrovasculares que están rodeados de capas de células epiteliales que hacen el diagnóstico. Bueno, y teniendo en cuenta la cirugía que se realizó, ¿sí? Si bien dijimos que eran poco frecuentes este trabajo, es un trabajo que evaluaba la cantidad de fístulas que puede uno llegar a tener realizando enucleaciones acorde a la región que se operó. Y la región que más fístulas genera cuando se realizan enucleaciones es justo la que estuvieron trabajando los cirujanos. Y aparte de lo que es la cabeza, la porción más caudal y parte de lo que sería el uncinado. Entonces sugerimos un control. Acá tenemos las imágenes prequirúrgicas y posquirúrgicas. Y fíjense, prequirúrgica, posquirúrgica, perfecto. Pudieron resecar completo el quiste, incluso fue un R0. Y fíjense que no hubo fístula alguna, no hubo colección. Bueno, este tumor recibió, el tumor que estamos describiendo, recibió muchos nombres a lo largo de su descripción histórica, desde que arrancó todo su descubrimiento, se podría decir. Se hablaba que el primer caso fue en 1934, que escribieron un caso de una paciente joven con metástasis hepáticas y una lesión sólido-quística. Revisando un poco la bibliografía, se demostró que eso no correspondía al primer caso de tumor sólido pseudopapilar. Y bueno, el primer caso que efectivamente corresponde a este tumor fue descrito en realidad en 1959 por Virginia Franz. Por eso durante mucho tiempo se le decía tumor de Franz, ¿sí? Recién en el 96 la WHO le asigna el nombre de neoplasia sólido pseudopapilar de páncreas. Y a partir de ahí empezamos a ver que empezaron a surgir más series de casos con mayor cantidad de pacientes. Incluso una de las últimas revisiones, que es del 2014, es una revisión en realidad, juntaron más de 2.744 casos,
¿sí? En sí es un tumor sumamente raro, ¿sí? No es muy frecuente. Domina en las mujeres 9-1 respecto a lo que es el hombre. Se da en pacientes sumamente jóvenes, entre segunda y tercera década. El comportamiento es benigno. Es muy raro que genere a malignidad. Puede pasar, se pueden encontrar ganglios positivos, invasión nerviosa, incluso con metástasis hepática, pero es un porcentaje muy bajo. Generalmente, acorde a la bibliografía, se da más en pacientes que son de mayor edad y en hombres, ¿sí? La clínica generalmente como se los identifica son pacientes asintomáticos y que se le encuentra como hallazgo incidental esta lesión en páncreas. Es muy frecuente como estos incidentalomas y gracias a todo esto a que están aumentando la cantidad de estudios que se hacen por ahí en pacientes, tanto resonancias, tomografías, ecografía. Y si la lesión crece lo suficiente, puede generar dolor abdominal o que se lo detecte como una masa palpable, ¿sí? En el laboratorio, como dijimos, no tienen alteración, no tienen marcadores tumorales. Y el tratamiento de elección, el gol estándar, es la cirugía, ¿sí? En sí, ¿cómo lo vamos a ver? Generalmente son tumores que se los ve en cabeza, cola. Algunos autores sugieren que predominan en la cola, otros más en la cabeza. Generalmente son solitarios, redondeados, bien definidos. El contenido va a ser variable, ¿sí? Generalmente los más chiquititos tienen mayor cantidad de componente sólido y a medida que van creciendo empiezan a generar el componente quístico. Por lo tanto, ese es el tipo de comportamiento que podemos llegar a encontrar en la resonancia y en la tomografía. Respecto a la señal, hay que destacar que podemos llegar a encontrar señal heterogénea entre 1 y T2, podemos encontrar sangre, se va a ver más claro en la resonancia. No generan dilatación del ducto pancreático ni la vía biliar y tampoco invaden ni obstruyen lo que serían los vasos. Biopsiar de manera prequirúrgica, acá hay dos de estas revisiones que les comentaba y fíjense que tienen bajo rédito, 65% de las que se biopsiaron en esta revisión, de 2.744 solamente 253 se biopsiaron y el 65% solo se pudo hacer diagnóstico con biopsia no invasiva y hay otras series que hablan de mucho menos, un porcentaje menor, 23%. Recurrencia es sumamente rara, se da en 2% de las posresecciones, por eso el tratamiento es el quirúrgico, no cabe duda. Generalmente las recurrencias se dan generalmente en los primeros 5 años y muy raro, un 23% de ese 2% que estamos diciendo, entre 5 y 10 años, por eso algunos autores sugieren el control evolutivo a largo plazo. ¿Qué factores de riesgo tienen para recurrencia? Que sean hombres, que tengan ganglios positivos o que los márgenes no hayan sido R0, o sea, no hayan resecado todo el tumor, sino que haya quedado algo de tumor en el lecho. Así que este es un tumor sumamente raro, baja potencialidad de malignidad, se da muy frecuente que pensarlo en pacientes mujeres, jóvenes, con lesiones quísticas o mixtas. Como dijimos, no dilata vía biliar ni ductos pancreáticos, no engloba los vasos, puede tener hemorragias internas y el tratamiento de elección es la resección quirúrgica. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado del caso y cualquier consulta les dejo mi mail personal.